Regresamos. Noticias todo el tiempo. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias todo el tiempo. Le agradecemos mucho el favor de su atención. Oiga, y como se lo prometimos y comprometimos a David Sarkis la semana pasada, pues que estábamos hablando de este fenómeno, de este referéndum particularmente que está sucediendo en Reino Unido respecto a su permanencia o no en la Comunidad Europea. Pues David nos hizo favor de efectivamente organizar pues esta mesa de reflexión, análisis, conocimiento de lo que está sucediendo, no solamente en el fenómeno de Reino Unido, sino en el fenómeno global, pues, que primero era integración, ahora de alguna manera es, sí, integración, pero con cuidado. Y tenemos una mesa de lujo de internacionalistas, todos ellos docentes, investigadores de la Escuela Nacional de Posgrado del TEC de Monterrey. Y la verdad me da mucho gusto saludar, primero que nada, a David Sarkis, artífice de esta mesa. Muchas gracias, David, por estar aquí. Cómo no, Bernardo, con todo gusto. A Dejan Mihailovic, que ha colaborado con nosotros para algunos temas muy puntual. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y Adolfo Laborde, que estuvo mucho tiempo con nosotros Sí. en Radio Capital Noticias todo el tiempo, que era una también delicia platicar. No, y además conocer y adentrarnos en los temas internacionales que muchas veces los dejamos de lado y pocas veces entendemos el contexto real, profundo de lo que sucede. Y me gustaría que empezáramos un poco por entender Reino Unido y qué es lo que está sucediendo ahí, Adolfo. Mira, bueno, hay un proceso interesantísimo al interior de la Unión Europea. Hay un referéndum que se va a dar muy pronto donde ellos van a consultar con la gente si es viable o no viable seguir en el interior de la Unión Europea. Hay que decirlo así, ha habido muchas fracturas últimamente, sobre todo en el tema de movilidad. Me parece que es un tema álgido, un tema en el cual tienen que estar muy preocupados. Tema también de movilidad, no solamente de personas del interior de la Unión Europea, sino también de gente que viene refugiada de algunos otros países, y eso ha ocasionado algunos conflictos multirraciales, multiculturales. También hay que puntualizar que el Reino Unido no pertenece a la Unión Monetaria, sigue manejando su propia moneda, y eso de alguna u otra manera también ha generado fricciones en términos de política económica. Ahora, David, el fenómeno, y lo discutíamos, es un fenómeno que tiene que ver también con cómo me siento yo, persona, parte de un país, de una comunidad, en lo social, ¿no? Y tengo dos dimensiones, ¿no? La primera dimensión, una dimensión muy local que me están diciendo contribuye, aporta, cuida, genera condiciones de calidad de vida y una serie de cosas. Y por otro lado tengo condiciones, digamos, macro, ¿no? Que me están también diciendo, bueno, pues, y que estoy viendo como fenómenos como edades de retiro, sistemas de seguridad social, como medicamentos, hospitales y todo esto. Y ahí es donde empezamos a descubrir un poco esta filigrana, digamos, de lo que está pasando por la cabeza de algunos europeos y de algunos habitantes del mundo que están en esta misma situación. Ciertamente a eso se refiere los distintos niveles de análisis sistémico que la teoría ofrece precisamente. O sea, no es lo mismo ser inglés que ser miembro del Reino Unido, que ser europeo y finalmente ciudadano del mundo, ¿no? Son varios niveles en los que se desempeña la gente y en cada uno de ellos tiene que desarrollar una identidad propia, tiene que desarrollar un esquema de lealtades que permite que esa comunidad en lo local, en lo nacional y en lo internacional funcione. Hay una especie como de motor general de esa dinámica, Bernardo, que tiene que ver muy de cerca con el proceso general de globalización y de expansión y reproducción del capitalismo. Entonces, obviamente, ese motor afecta de manera distinta a los habitantes de la ciudad de Londres, a los habitantes de Inglaterra, a los habitantes del Reino Unido. Recordarás que también hace relativamente poco hubo un referéndum en Escocia para determinar si iban por su cuenta o no.
Y en el siguiente nivel está la cuestión de la identidad europea, y bueno, luego la participación de ellos en el mundo como un polo de atracción que sin lugar a dudas se ha convertido en un auténtico imán para que gente del Medio Oriente, del norte de África subsahariana, llegue en busca de mejores condiciones de vida, y con esto repercuta en todos los niveles, como mencionaba Adolfo, cuestiones de la identidad cultural, de la estabilidad financiera, lo que de repente lleva a la gente a decir, a ver, un momento, estoy en este juego, estoy en este otro, ¿dónde sí quiero estar? ¿Cuánto me cuesta aquí? ¿Cuánto me cuesta allá? Y genera una serie de desequilibrios que vemos proyectarse en las reacciones de me echo para atrás o sigo, pero con ciertas condiciones, ¿no? Digan, el fenómeno, y Adolfo lo mencionaba como uno de los ingredientes, el fenómeno de la movilidad o migración, ¿no? Y la migración que vemos es distinta en América Latina, en Europa, en Asia, en los propios Estados Unidos, en la propia franja, digamos, México, Estados Unidos, entre canadienses y norteamericanos, entre beliceños, guatemaltecos y los mexicanos, pues salvadoreños, vemos muchos fenómenos migratorios, pero que a final de cuentas sí es un tema donde los gobiernos, los estados, de repente tienen y se les crea una situación que de repente tiene una olla de expresión aquí que les pareciera ser que les va a estallar en la cara, ¿no? Claro, yo diría que el fenómeno mismo de una eventual salida de la Gran Bretaña y la Unión Europea habría que verlo primero en el contexto un poquito más generalizado. Yo creo que el actual modelo de la hegemonía occidental con Estados Unidos a la cabeza y sus aliados europeos está en un franco declive, ¿no? Creo que se cuestiona muchísimo esa idea de una política neoimperialista con una ideología por debajo neoconservadora que ya no da resultados deseados. Creo que el fenómeno de la migración es uno, entre otros tantos ingredientes, de un proyecto global, ¿no? De unas economías abiertas en constante cooperación, ¿no? La insistencia en la apertura, tratados de libre comercio que automáticamente implican para muchos crecimiento, y crecimiento se traduce en desarrollo. Es una ecuación muy peligrosa y ya lo vimos. La migración y el fenómeno migratorio precisamente es una especie de efecto negativo de todo esto. Yo diría que estamos ante una situación de una especie de alerta política, ¿no? No solo se cuestiona la presencia o la salida, se cuestiona el futuro de un proyecto de integración que condujo a un megaestado supranacional que ni siquiera tiene leyes suficientemente claras para regular un fenómeno como es el fenómeno migratorio. Y bueno, sabíamos, ¿no?, desde hace varias décadas que el proceso mismo de globalización implicó las aperturas para facilitar la movilidad del dinero, de las mercancías, pero de la gente no. Sí, claro. Y ahí es donde está el centro, porque estamos hablando de la gente, no estamos hablando de ideologías, inclusive yo documentándome, porque además a los chavos del TEC que tienen oportunidad de tener a estos 3 maestros enfrente del aula, pues los tienen todos los días, pero uno se tiene que preparar para estas cosas. Estoy leyendo algunos artículos y veía yo algunas posiciones, por ejemplo, en el caso británico, posiciones de lores y comunes, de liberales y conservadores muy cercanas y muy parecidas, ¿no? Donde ya ni siquiera está trazado, digamos, por la propia ideología política partidista que puedan estar ejerciendo. Sí, hay una amenaza inerte y esto se deriva de las propias contradicciones del sistema. El capitalismo, como ya lo han comentado mis colegas, está en un proceso que puede entrar en crisis, o ya está en crisis en algunos países, y eso atenta un poco con la idea de una estructura regional, supranacional, con leyes, con un proceso muy acabado que es la Unión Europea. Sin embargo, también hay otro elemento que se ha dejado afuera, ¿no? La Unión Europea sí lo consideró, la movilidad, pero nunca pensaron que iban a haber elementos coyunturales que provocarían migraciones masivas, que atentaría un poco con la seguridad. Y ahí entramos a otro tema, la seguridad. Lo que pasó en noviembre 13 del año pasado en Francia
se atribuye, algunos dicen que no, que ya estaban ahí, a una gran movilidad que se permitió en el proceso intra-Unión Europea. Lógicamente esto para los críticos de los conservadores o los propios que están en el centro derecha, es materia prima para poder generar una política mucho más agresiva en términos de conservar lo que se tiene. Entonces, la palabra conservador es eso, conservar lo que tenemos. Ya no queremos que esto se modifique y para ellos están generando una serie de políticas o propuestas como lo estamos viendo. Hay una teoría en la migración, que, bueno, hay muchas, pero una que explica o explicaría en términos muy prácticos el tema de por qué la gente se va y por qué viene. Simple y sencillamente es la atracción y la expulsión, ¿no? Hay un proceso generalizado de crisis en muchas partes de Europa, en Medio Oriente, África del Norte, América Latina lo tuvo en su proceso en los 90s y en el 2000, muchos latinoamericanos se iban a España y de ahí se iban al resto de la Unión Europea, aprovechando esta movilidad. Y bueno, pues esta teoría, ahora lógicamente, los españoles van a ahora es al revés, ¿no? Ahora ellos vienen para acá. Entonces esta teoría de atracción-expulsión explica de alguna manera por qué la gente se va, ¿no? Hay crisis política, hay crisis económica, hay una crisis humanitaria y bueno, hay polos de atracción que son las economías de la Unión Europea. Déjenme soltarla como moneda al aire, una pregunta, y tiene que ver con la parte internacional y también cómo lo están viendo la parte económica. He platicado con gente de la OCDE aquí en nuestro país y digamos de manera informal y han abierto una gama de planteamientos y de cuestionamientos de modelos económicos, ¿no? No olvidemos que la OCDE, pues ahí está principalmente su misión. Y están haciendo unos planteamientos tan interesantes en función de decir, cambiemos el modelo, el propio modelo que la propia OCDE nos ha venido recitando durante muchísimos años. Esto tiene que ver también con la parte de esta globalización, integración, escisión, estoy pero no estoy, que estamos viviendo. Sí, absolutamente. Yo creo que, bueno, esto normalmente ha sido así, pero se vio con mucha mayor claridad a raíz de la crisis del 2008, cuando el impacto negativo de la crisis hipotecaria en los Estados Unidos pues tuvo un efecto dominó sobre muchas otras áreas y sobre muchos otros países. De hecho, en gran medida estamos todavía en la etapa de recuperación de ese momento crítico que llevó a muchos analistas en los foros de Davos, inmediatamente después, todavía hasta el 2012, a hacer recomendaciones respecto de revisar algunos de los aspectos, por lo menos, del modelo económico. Yo creo que es muy claro, Bernardo, el propio Marx lo dijo a mediados del siglo XIX, el capitalismo es un sistema que le ha dado un impulso inédito al desarrollo de las fuerzas productivas en la sociedad, pero tiene un costo muy importante en términos sociales, en términos laborales, en términos incluso ambientales, que de repente los economistas no se detienen a observar con cuidado, porque están meramente con la preocupación de generar más y más y más riqueza. Pero bueno, esa riqueza tiene que fluir, se tiene que distribuir, tiene que vigilar el cuidado del ambiente. Hay una serie de variables impresionantes que no se pueden limitar única y exclusivamente al proceso de generación de riqueza. Sí puedes estar generando muchísima riqueza, pero si está toda acaparada entre el 1%, 2% de la población, vas a tener más tarde o más temprano un problema de desequilibrio social muy fuerte. Ahora, no nos gusta, per se no nos gusta pagar impuestos. Me parece que también tiene que ver una percepción con nuestro bolsillo, y menos cuando nos enteramos que esa parte de esos impuestos es pagar por alguien más. Y luego cuando nos enteramos que hay que pagar por alguien más que ni siquiera es de nuestro país, pues peor nos ponemos, ¿no? Sin Por duda. supuesto. Claro. Sí, Claro, eso es. bueno, en ese sentido, yo creo que valdría la pena otra vez regresar al meollo del asunto, que es una crisis estructural del sistema mundo capitalista. ¿Qué implica esto? Que es de carácter universal. No podemos hablar de una crisis del sector financiero como si los demás sectores hubieran sido totalmente inmunes. Segundo, global.
O sea, es una crisis que impacta en cualquier rincón del planeta. Y tercero, la duración. El tiempo es imprevisible. Hoy por hoy yo creo que hay dos grandes amenazas con las que lidiamos todos los ciudadanos del mundo. La amenaza militar, la escalada bélica que se avecina, creo yo. No quiero sonar muy pesimista, pero creo que estamos ante un escenario sumamente serio y propicio de todavía más conflictos convencionales. Y la otra amenaza, que es la amenaza ecológica, ¿no? Combinadas estas dos amenazas no pintan un futuro nada agradable. Además, creo, y tú lo has enfatizado, estas dos intervenciones tuyas, la primera, los ciudadanos del mundo están cada vez más confundidos en cuanto al juego político de las democracias actuales, donde se borra la diferencia ideológica. Aparentemente no hay una diferencia ideológica entre los partidos políticos, etcétera, etcétera. Y segundo, no nos gusta pagar impuestos. Claro, la frase es bastante sensata, pero si por un lado propagamos una economía mundo completamente abierta, que paralelamente implica un achique estratégico del Estado, ¿quién va a regular? Nuevamente estamos ante esa idea de que es posible que realmente todo lo deleguemos a un mercado mundial que aparentemente funciona ajeno a nuestras voluntades, o los ciudadanos del mundo tendremos alguna presencia, no solo políticamente, sino socialmente, culturalmente, porque no hay que olvidarnos, el mercado funciona con base a los intereses, principalmente intereses económicos, financieros, comerciales. ¿Cómo funciona el mundo? El mundo no es competencia, el mundo es cooperación y colaboración, ¿no? Los estados del mundo son un abanico de comunidades políticas que conviven. Todos tienen intereses, pero realmente la humanidad funciona porque estamos juntos y estamos cooperando, estamos coexistiendo. Entonces, creo que la gran tarea de aquí a un futuro no tan lejano es cómo vamos a ir compaginando los intereses con los principios de convivencia, y no solo entre nosotros, con la naturaleza misma. Que muy conscientes del tema medioambiental, digo, qué bueno que se han puesto de moda algunas palabras, ¿no? Sustentabilidad. Desarrollo sostenible, ¿qué es un oxímoron? Sí. Desarrollo sostenible, medio ambiente, sustentabilidad. En fin, además las tenemos muy cercanas porque el grupo contamos con un canal medioambiental que es Green TV, y obviamente, bueno, pues, llevamos 4 años picando y diciéndole a todo el mundo el asunto, ¿no? Claro, ahora ya nos pelan, ¿no? Antes decían, ay, estos locos ahí estaban metidos en el tema sustentable y medioambiental. Pero, ¿qué nos queda, por ejemplo, a los países? Porque ya lo planteaba de una manera muy práctica. Tenemos enfrente muchos conflictos bélicos que se pueden estar gestando, algunos de ellos, otros ya los tenemos presentes enfrente, unos formales y otros informales, ¿no? Y me refiero a los informales a través de guerrilla, terrorismo y demás, y a los formales donde ya los estados están en confronta. Después tenemos un ingrediente, vamos a decir, medioambiental en su más amplio concepto, donde tenemos que hacer una serie de cosas los estados para no solamente contribuir, cooperar, colaborar, ser corresponsables y copartícipes del pedacito que nos toca para el mundo, ¿no? Y después tenemos factores sociales que tenemos que atender como Estado y responderle a nuestra gente, y obviamente los factores económicos que, bueno, que hay muchos países, ¿no? Pues un poco a la suerte de la lavadora, ¿no? La colcha principal jala todo lo demás, ¿no? Países como el nuestro, países como Brasil, como Argentina, países que no tienen tan presentes, digamos, algunos de los factores que podrían ser más duros, ¿no? Como es el factor bélico, terrorismo y demás, pues de repente regresamos a la idea que tenemos que ser muy proteccionistas y tenemos que generar mercados internos, y tenemos que, o sea, y digo que regresar a la economía mixta de los años 80, ¿no? Mira, me parece que efectivamente no somos ajenos a lo que pasa en el mundo. De hecho, hace un siglo empezó un proceso de conexión inherente de México, de los países en ese entonces llamados
del tercer mundo o países pobres. Después se le fue cambiando la categoría, países en vías de desarrollo, a países emergentes hoy en día. Se le denominó exportación de capitales, ¿no? Hay desde hace muchos años en el tema del desarrollo del capitalismo, ya no solamente se utilizaban al centro y a la periferia para poder producir mercancías, sino se empezó a mandar dinero. Explico esto un poco para entender la connotación y la conexión que existe de todo lo que estás hablando con la realidad de México. Entonces, pues hay presencia del capital extranjero en muchos países, en Brasil, en México, en Sudamérica, en Asia, en muchos países de Asia, y eso, lógicamente, hay una conexión e intereses. Esos intereses externos tienen que convivir con los intereses internos, ¿no? Con los oligopolios, con los monopolios, con las oligarquías, con los grupos de poder, y es una lucha permanente. Si nos alineamos a ese sistema abierto, liberal, que es la contradicción de la perspectiva progresista, vamos a entender por qué hay una gran polarización y vamos a entender lo que está pasando en México. Hago un paréntesis, no somos ajenos a lo que está pasando en el mundo, donde no hay una diferencia muy clara entre lo que es la izquierda y la derecha. 7 estados en este país tienen un gobierno dual, que son como el agua y el aceite. PAN, PRD, asociaciones o PAN, algunos partidos de izquierda. Eso nos habla un poco de ese pragmatismo político que está tomado de lo que sería el interés de tomar el poder, ¿no? Que para los ojos de un académico o a los ojos de un teórico de la ciencia política no se hubiera dado nunca. Pero bueno, hay un pragmatismo político y ya lo estamos viendo hoy en México. Entonces quiere decir que estamos conectados al sistema no solamente económico, sino al sistema político internacional. Entonces, ¿qué va a pasar con México o cómo México tiene que manejarse? Tiene que manejarse en 2 dimensiones. Una, la política interna, ¿no? Los intereses nacionales internos, y tener una relación con el mundo, que es la política exterior. A veces no coinciden, a veces sí coinciden, y en eso estamos hoy mismo, ¿no? ¿Cuál es el papel de México? México ya decidió tener un papel mucho más activo en las operaciones de mantenimiento de la paz. Vamos a enviar, pues en este momento, expertos. Después, quién sabe si mandemos soldados, no sabemos, estamos en ese proceso. Y eso hace que México tenga una connotación con el lema de este gobierno: México como actor global, activo, responsable, ¿no? Un poco en el exterior, mover a México, pues mover al mundo. Sin embargo, bueno, hay muchos intereses y es muy complejo hablar de ello. Les propongo que hagamos una pausa y al regresar continuamos en este tema que nos tiene que dejar más claridades que confusiones. Estamos en Noticias Todo el Tiempo, volvemos. En un momento continuamos. Noticias Todo el Tiempo. Para proteger a nuestra comunidad, las fuerzas policiales de Coahuila se unifican. Con orgullo y lealtad, hoy conformamos Fuerza Coahuila. Una sola fuerza te protegerá y te hará justicia. ¡Fuerza Coahuila! ¡Protección! ¡Justicia! Coahuila, un estado con energía. Efecto TV te lleva al lado divertido y la polémica de la información. Diputados de 18 años ya saben que de fútbol no sé nada. Con humor y análisis, Elsa Rentería te cuenta los entretelones de la noticia. Lo que no se dijo, el lado chusco de los acontecimientos, por Efecto TV. Inicia el fin de semana bien informado en el ámbito deportivo. Vive la pasión de los deportes de una manera divertida y diferente, acompañado con un toque de sensualidad. Porque tu opinión es muy importante para nosotros, escríbenos y participa en @canchaazulyrrosa. Porque todos somos azul y rosa, sábados 1 de la tarde, solo por Efecto TV. Ahora Efecto te brinda contenidos culturales y de entretenimiento con una perspectiva europea. La señal de Deutsche Welle, cadena internacional de Alemania, podrá ser vista en este canal. Es un encuentro entre culturas y estilos de vida. Una ventana a lo último de la música, el arte y la tecnología, a los lugares más bellos de la Tierra, a historias de la era globalizada y a la pasión por el automovilismo. Viaja al viejo mundo a través de Deutsche Welle por Efecto Noticias. Un periodista creo que debe tener varios ingredientes. Ser objetivo, siempre tratar de buscar la objetividad, y la otra, siempre tratar de buscar la verdad. Mi sello personal yo creo que es ser simplemente yo misma y tratar también de ponerme en los zapatos de los demás. Mi pasión, lo que me mueve todos los días, es informar. Efecto TV.
La agenda de Capital más actualizada del día. Las notas simultáneas del comportamiento financiero minuto a minuto. Síguelas en Noticias Todo el Tiempo Financiero. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por Efecto TV. Green TV, una televisión que construye lazos con la naturaleza. Green TV, un canal para todo aquel que desee conectar con el medio ambiente. Green TV, la mejor opción de información y entretenimiento verde. Green TV, la televisión viva. Efecto TV. ¿Por qué hacer noticias todos los días? Porque es una forma de servirle a la gente. Soy crítico de aquellos que dicen cosas que no están cumpliendo o que nunca han cumplido. Un hombre o una mujer sin información simplemente no puede tomar decisiones adecuadas. Olfato, ganas, decencia, honestidad. Es el principal ingrediente para el periodista. Porque no le puedes contar mentiras a la sociedad. Efecto TV. Regresamos. Noticias Todo el Tiempo. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Todo el Tiempo. Estamos en una mesa de lujo de internacionalistas de la TEC de Monterrey, David Sarkis, Dijan Mihailovich, que ahí la llevo, en la pronunciación, y Adolfo Laborde, y estamos abordando precisamente este tema tan apasionante que es lo que nos está pasando como sociedades globales. Y déjenme regresar a hacerles a lo que ya de alguna manera se respondía, de decir qué hacer como país y cómo insertarnos, digamos, y cómo defendernos, y creo que vamos a tener que tomar muchos más papeles activos, ¿no? Como México frente a los fenómenos que muchos no nos han alcanzado, pero pues los tenemos ya muy cerquita, algunos de ellos, y otros ya están presentes en México, y es más, hicieron algunos estragos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Me parece que Adolfo decía algo muy interesante. Como sociedad mexicana, y en particular nuestro gobierno, pues tiene que confrontar los retos de la presión interna, ¿no? De la gente que se mueve en los foros económicos de este país para tratar de impulsar el desarrollo, y la presión externa, ¿no? Que quiere imponer una serie de condiciones, una serie de reglas para que el sistema económico mexicano opere respondiendo a esos requisitos, ¿no? Eso dificulta muchas veces la cuestión de la formulación de política pública, Bernardo, porque en un momento dado hay gobiernos que toman a veces por la fuerza conciencia muy clara de la presión social que deriva de las carencias múltiples que sufre la mayor parte de la población, y busca la forma de tratar de remediarlas a través de programas sociales, e incluso cuando vienen periodos electorales viene la propuesta de decir vamos a cambiar totalmente del rumbo asistencialista, de alguna manera, sí, vamos a cambiar totalmente del rumbo, vamos a proveer nosotros desde el gobierno para las necesidades del público, ¿no? Pues son modelos que de alguna manera se han intentado. Creo que hay esquemas que racionalmente se pueden seguir intentando, pero los cambios de rumbo violentos al interior de un país son mucho más difíciles de concretar por esta situación de la presión externa, ¿no? En la época de López Mateos, por ejemplo, que fue uno de los presidentes progresistas aquí
en México, que quiso darle alguna especie de pequeño giro hacia la izquierda después de ese avasallador movimiento a la derecha del gobierno de Miguel Alemán, que en el intermedio Ruiz Cortines tuvo que tratar de equilibrar las finanzas. Bueno, a López Mateos se le impusieron una serie de condiciones, y cuando empezó con cuestiones asistencialistas que parecían tener una mayor proyección, pues simplemente le empezaron a sacar el capital del país, ¿no? Los propios oligarcas nacionales. De tal suerte que solo tienes un margen muy limitado de acción. Suele pasar, ¿no?, hoy en día también. Sí, claro, no, bueno, pues acabamos de ver ahí datos relevantes, digamos, de capitales que han salido de nuestro país. Y luego se arrepienten, y como el Macri, pues quieren regresar. No, y regresan, ¿no? Exacto. Sí, claro. Para la incursión. No, es que el problema es ese, ¿no? Que eso limita muchísimo la promesa del giro hacia la izquierda, ¿no? Vamos a cambiar esto, vamos a darle... Y empiezas a hacerlo, y entonces viene la presión del capital externo que te estrangula, te crea crisis en gran medida de manera no avisa, ¿no?, artificial, sí. Y te vuelve al redil, ¿no? Entonces, después del giro a la izquierda que empezó a principios de siglo en América Latina, pues hoy ves que el péndulo se mueve hacia el otro lado, el giro hacia la derecha, precisamente porque la presión externa anuló virtualmente los logros de los gobiernos de izquierda. Pues mira, hace rato también en las preguntas que nos has hecho hasta el momento se me ocurrió, incluso para nuestro auditorio sería un poco interesante y útil mencionar un par de conceptos que nosotros cotidianamente utilizamos, ¿no?, en los análisis que hacemos de los eventos mundiales, y que más allá de tener una profunda carga teórica, pues pueden servir, ¿no?, al ciudadano común. Uno de ellos es la escala geográfica y otro es el código geopolítico. Por ejemplo, todo lo que hemos platicado hasta el momento, voy a sacar un ejemplo, el impeachment, ¿no?, de Dilma en Brasil. Y esa idea, ¿no?, de cómo los estados pueden participar libremente en los juegos políticos, económicos, socioculturales, hasta en códigos civilizatorios en la escala global, pero al mismo tiempo tienen que salvaguardar sus propios intereses. El impeachment es una cuestión doméstica, ¿no?, de una lucha política feroz entre diferentes partidos, opciones políticas, y ahí tiene un impacto local notorio. Pero también repercute en el entorno inmediato, la escala regional, Mercosur. Y luego nos vamos a la proyección, al BRICS, ¿no?, y a la proyección global. Entonces, lo mismo se puede aplicar en cualquier parte del mundo. Y el código geopolítico, que se basa en una serie de supuestos estratégicos que utiliza un Estado para moldear su política exterior. ¿Por qué? Porque tiene vecinos, porque tiene una área regional y porque tiene también un impacto global. Entonces, ahí, por ejemplo, México, nuevamente, yo creo que estamos en un buen momento para redefinir algunos códigos geopolíticos, sobre todo aquellos de proyección regional, para recuperar el liderazgo regional que hemos tenido en las últimas décadas. Y ni se diga, si podemos embarcar a esa cuestión de códigos geopolíticos globales para todavía estar más presentes en el mundo, sería mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, y recuperando un poco lo que han dicho Adolfo y David sobre esta situación, esta sensación de que asistimos a un fin del ciclo, ¿no? Primer ciclo, anterior ciclo fue la Guerra Fría, ¿no?, el derrumbe del bloque soviético, la caída del muro de Berlín. Después entramos en un ciclo desde 89 y 90 a 2015, por ahí más o menos, con la preponderancia geopolítica, militar, económica, comercial de Estados Unidos. Pero este modelo, a mí me parece que está desgastándose de tal manera que incluso golpetea algunos principios del funcionamiento de los sistemas políticos domésticos en materia de la democracia, ¿no? Esa democracia que es cada vez más electoral y cada vez menos hecha a la medida de la gente y sus intereses, ¿no? Tal parece que este giro hacia la derecha en Sudamérica o en algunas otras partes del mundo es más resultado de las ineficiencias, ¿no?, operacionales de los sistemas políticos democráticos, donde cada vez hay más gente que considera que su voto no decide nada. Por ahí
tenemos que buscar la cuestión de abstencionismo, apatía, una letanía, una catatonia social que a veces asusta tanto, y yo creo que habría que ver de qué manera podemos revitalizar la propia democracia y no dejar de verla como un aburrido ritual de contar los votos, donde siempre ganan los que tienen mayores probabilidades de ganar en términos de technomanagement y marketing político, y no los más aptos para el cargo público. Adolfo Laborde. Muy complicado. Mira, me parece que hay alguna vez un conferencista que precedió a un economista, un conferencista internacional que precedió a un economista, dijo, bueno, pues si la economía está complicada, la parte internacional está peor, ¿no? Vamos a tratar de desmembrar un poco lo que pasa, la crisis de la que habla mi compañero Dejan, concuerdo. Hay una crisis económica, una crisis política. La crisis económica está radicada o tiene que ver un poco con las propias contradicciones del capitalismo. Se le ha dejado al capitalismo esa mano invisible que controla todo, las libres fuerzas del mercado que van a modular la oferta y la demanda. Está bien, yo comulgo con eso. Sin embargo, siempre debe de haber una mano rectora. Y esa mano rectora no necesariamente tiene que ser parte de esa misma oligarquía, de esos grupos de poder, porque lo van a dejar, ¿no? El árbitro tiene que ser autónomo. Y muchas veces lo que ha pasado en América Latina, lo que ha pasado en el mundo, es que el Estado se ha convertido en un Estado empresarial, ¿no? Y ese Estado empresarial no aplica las reglas del juego. Lo estamos viendo hoy en la Copa América, ¿no? Cuando un árbitro no es árbitro y pita a favor del contrario, bueno, pues viene toda una crisis que se va a dar y que se estamos viendo actualmente. Entonces, más o menos es lo mismo, ¿no? Cuando hay un árbitro que no es árbitro, eso hace que las propias contradicciones de no regulación se expandan. Y eso se va a todas partes. Vamos a tratar de hacer un análisis muy breve de lo que pasó en la crisis de los gobiernos progresistas en América Latina. Efectivamente, hay un desgaste, pero ese desgaste de que siempre querer ganar los ha orillado a caer en las prácticas del pasado. ¿Qué significa prácticas del pasado? De los gobiernos militares, ¿no? De los gobiernos de derecha que compraban todo. Entonces, porque la competencia es alta. Además, ellos también son parte de esas contradicciones y son parte del futuro de una sociedad mucho más informada. ¿Qué pasó en Brasil? Hubo un programa de abatimiento cero hambre, hubo muchas escuelas, se construyeron muchas escuelas, hubo dinero, un gran auge por venta de materias primas, auge de petróleo, auge de inversiones, hubo muchas empresas. Hoy una empresa Odebrecht está en crisis por el tema de los contratos corruptos, ¿no? Petrobras está en crisis. ¿Por qué? Pues porque los políticos, ¿quién estaba manejando el capital empresarial, el capital público? Pues el Partido de los Trabajadores. ¿Quién era el Partido de los Trabajadores? Dilma. ¿Quién estaba atrás de Dilma? Pues Dilma, ¿no? Entonces toda una maquinaria de hacer dinero que les iba a servir para poder generar una continuidad del proceso, que a lo mejor en el fondo hay un interés genuino de decir, queremos replicar el modelo porque hay mucha gente que está saliendo de la pobreza, porque nuestros programas sociales sí funcionan y porque no hay hambre. Es genuino. El problema es caer en las trampas electorales, ¿no? Y no podemos hablar de una doble moral, no podemos hablar de que este es bueno porque roba y este es malo porque roba, pero el malo que roba le va a dar a los pobres, no podemos hablar de un Robin Hood. Entonces hay una contradicción moral, número uno. Y número dos, esto se da en un contexto de crisis económica donde las economías en Asia, donde la economía europea, donde las economías propias de Norteamérica están en un proceso de crisis, ¿no? No consumen. Los chinos están dejando de crecer al 10, 11%, 9%, y lo están haciendo al 6.8%. Eso habla de una de economía pues muy precaria que no está consumiendo, no le está comprando a los brasileños, no le está comprando a los argentinos, no le está comprando a los paraguayos y venezolanos. No nos está comprando a nosotros. Entonces, imagínate eso, pues les quita lana, les quita dinero a la hora de hacer el presupuesto. Pero qué paradoja, ¿no? Un crecimiento de 6% y ya lo estamos viendo como así, ¿no? Claro. Díganos aquí que vamos a crecer 6%, pegamos grito al cielo de locura y de felicidad. Sí, claro, pues son 1.500 millones de habitantes, ese es el pequeño problema. Bueno, entonces, pero esa política social, ya para acabar el tema con América Latina, con el caso de Brasil, que se puede contagiar en los otros casos, también generó una política de masa crítica. ¿Qué significa masa crítica? Se les educó, se les dio dinero, se les dio mejores trabajos, se les dio conciencia. Y esa gente es la que está saliendo a las calles.
en uno y en otro bando. Y Venezuela es muy parecido. Así que son propias contradicciones. Y México son como ingredientes. Son ingredientes de la ensalada. Pero es un gran mérito. Pero es un gran mérito. No, por supuesto. No, yo no digo que la política progresista esté mal. Está bien. Simple y sencillamente pues se cayó con estas ansias. Lo platicábamos. Sí, es una trampa electoral. O sea, sí, porque yo de repente, cuando escucho a la distancia, ¿no? Sobre todo el discurso de gente que cree profundamente en la izquierda, y no solamente de este país, de muchos otros, la trampa electoral, la trampa de los votos, la trampa del referendo, más allá de si hay corrupción o no hay corrupción, me parece que se convierte en una gran trampa para la izquierda y en una gran tentación de decir la única manera de convencer es teniendo recursos económicos que pueda yo ejercer en el proceso electoral, como si fuera una arquitectura necesaria fuera del gobierno. Corporativismo. Sí, corporativismo. No. Claro. Y bueno, pues por ahí... yo lo quise decir bonito. El lema 68ero, ¿no? Elecciones, trampa para tontos. Sí, claro. Sí, desde 68, finales de 60, principios de los 70, ya había esta desconfianza bastante notoria. Pero ¿no? Tiene que ver con ese código genético que se va generando a través del beneficio que en el ejercicio legítimo del poder también. Sí, por supuesto. La palabra legitimidad es la clave, perdón si me metí. Pero hace unos minutos tú decías, a nadie nos gusta pagar impuestos. ¿No? Yo diría, aquí en México o en algún país que tiene problemas con impunidad y corrupción, pero no aplica en Noruega. No, bueno, por supuesto, y además entonces, si le sumamos que son muy felices de acuerdo a este estudio de la felicidad, pero en ese sentido, habría que, además de exigirle al mercado que se acomode a nuestras necesidades o intereses, también exigirle al Estado, ¿no? Por eso estamos hablando en últimos 30 o 40 años en todas partes del mundo, la promoción de las reformas del Estado, reformas estructurales. ¿Qué dejan estas reformas estructurales? ¿Realmente son estructurales porque van a cambiar la estructura de cómo funcionan las cosas, van a cambiar el modelo, o son estructurales porque va a permanecer la misma estructura, introduciendo algunos cambios en la superficie para que todo cambie un poco, pero en el fondo todo quede igual, ¿no? Entonces ese gatopardismo político también en términos de la democracia electoral es sumamente peligroso. Pero ahí tenemos el modelo norteamericano. Uno de los ingredientes, ¿no? de los principios que defienden los propios norteamericanos es hay que pagar impuestos, ¿no? O sea, es casi un requisito llegar a Estados Unidos y pagar impuestos, ¿no? Claro. Es más, tienes que hacer una primera compra para sentir de que estás en Estados Unidos, estás pagando impuestos y tienes derecho a circular. Eres visible a partir de ahí obligación fiscal. Pero también en el discurso de los propios norteamericanos, a la luz de su proceso electoral que están viviendo, ¿no? Primero partidista y luego ya en un proceso electoral pleno, el tema del pago de impuestos y el cuestionamiento del ya no me gusta pagar estos impuestos tiene que ver con los fenómenos del destino del gasto. Efectivamente, yo creo que ahí está la clave y sobre todo, ¿no? ¿Qué haces con todos esos recursos? ¿Cómo los administras? ¿Hacia dónde canalizas? Y de repente quizá ahí radica uno de los mayores problemas de los que se incluyen en el discurso que engloba la idea de la trampa de la democracia, ¿no? En muchos países que tienen poca experiencia con cuestiones de democracia, se fomenta mucho la idea de la participación electoral. O sea, eres democrático si tus indicadores señalan que la gente asiste a las urnas y que el proceso tiene cierta claridad. Pero después de eso la gente se da la vuelta y se va a casa y se olvida por completo de la cuestión de la administración de la cosa pública. Claro. Y entonces, si la cosa pública queda en manos de un círculo muy acotado del poder que reparte con la tajada de león, pues entonces la gente termina completamente desencantada de la idea de la democracia, del proceso electoral, del manejo de los recursos por parte del Estado, y acaba pensando, bueno, efectivamente, ¿para qué fui a votar? Sí.
sí, y de los propios modelos que le estamos planteando, los chiquitos, los medios, los grandotes. Exacto, en última instancia, los recursos que se están aportando van a hacer algo de obra pública y el resto va a enriquecer el bolsillo del que administra la obra pública. Hasta suena brechtiano, ¿no? Vota y no te metes en la política. Contradictorio. Imagínate. Les propongo que hagamos una pausa y regresemos para una ronda de comentarios finales, que no conclusiones, porque esto nunca acaba, nunca concluye. Volvemos. En un momento continuamos. Noticias todo